Él es Señor y Salvador. Él es Cristo, nuestro buen Redentor. Entremos a lo que nos convoca también la palabra de Dios. Todos aquellos que tengan su Biblia, compartamos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, vamos a leer el verso 14, 15, 16 y 17. En Romanos capítulo 1, vamos a compartir en esta jornada estos 4 versos, desde el 14 hasta el 17. Amén. Creo que ya gran parte la hemos encontrado y leemos aquellos que tienen la Biblia, oímos los demás y la lectura en el nombre de Jesucristo, que Él es nuestro Señor. Expresa lo siguiente: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Si estamos aquí, es porque el Señor inyectó fe en nosotros y esa fe en Él nos da vida. Nos ha sostenido y nos ha dado vida. Por eso damos gracias al Señor por estos 40 años. Pensando un poco en este tiempo que están viviendo de aniversario, 40, la Biblia en el contexto de los 40 años tiene mucho que decir en relación a este número, el 40 días o 40 años. Y por lo general está asociada la palabra del Señor a un tiempo de juicio y también un tiempo de oportunidad. Por lo general, un nuevo ciclo también. Y en el contexto siempre de algo que Dios quiso hacer, que hizo y que Él en sus propósitos eternos quería un corazón sincero, un corazón rendido a Él, un corazón genuino. A modo de historia bíblica un poco para los hermanos nuevos, recordemos los 40 días que Dios le había dicho a Noé que iba a llover, 40 días y 40 noches, donde notemos, para los incrédulos Dios trajo juicio, para los creyentes trajo salvación. ¿Sí? Sí, para los incrédulos, para los burladores, para los no creyentes trajo juicio. Para los creyentes, los que esperaron y confiaron en Dios pacientemente hasta la venida del cumplimiento de la palabra de Dios, trajo salvación. ¿Qué decir de los 40 años que tuvo que pasar también el pueblo hebreo en el desierto? Un tiempo que no debieron haber pasado, pero, insisto, por la incredulidad tuvieron que vivir esos 40 años. ¿Para qué? Para Dios darle una nueva oportunidad a una nueva generación. Entonces, los 40 años, y concluyamos con Jesús, que estuvo 40 días y 40 noches ayunando, preparándose para un nuevo tiempo. Entonces asociemos los 40 años para los incrédulos, juicio, pero para los creyentes, salvación. ¿Les gusta esto? Sí, lo comparten los hermanos de Pemo, 40 años para los incrédulos, juicio, pero para los creyentes, salvación. Amén. Pero también una nueva oportunidad, un nuevo tiempo. Y es esto lo que el Señor ha ido durante el día de ayer y hoy trabajando en mi corazón, como en la realidad de nuestras iglesias, pero también ustedes acá en casa, ha habido
un tiempo no solamente de renovación de pastores, no solamente de nuevos hermanos, no solamente que se han mantenido algunos históricos en la iglesia, sino que también, más importante que eso, visible, porque nosotros pasamos, la iglesia del Señor permanece, Él la hace permanecer, es cómo hoy el Señor en este tiempo quiere trabajar y seguir moviéndose en su iglesia. Porque el Señor siempre se va a valer de corazones que estén dispuestos para cumplir el propósito que Él tiene, y lo hará con aquellos que estén dispuestos. Sí, esto es así. Hay gente que está, pero no está dispuesta. Pero en cambio también hay gente que sí, también cree en el Señor, también ha sido salvada, pero está dispuesta, está disponible. Y el Señor siempre va a ocupar esos corazones disponibles para el avance de su obra. Entonces es en este contexto donde nos encontramos en la palabra del Señor que hemos leído en el día de hoy. Es decir, juicio, es decir, salvación, y también nuevas oportunidades que el Señor quiere trabajar con corazones dispuestos. Para muestra de ello, mire lo que Pablo expresa en el verso 8, y le expresa lo siguiente. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. Sí, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y mire lo que dice el verso 11: porque deseo veros. ¿Se da cuenta? Había un mandato, un llamado de Dios para con Pablo, pero junto con el mandato y el llamado de Dios para salvación, también Pablo dice: yo deseo veros, quiero estar con ustedes. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos revela esto? Que hay un corazón dispuesto. ¿Se da cuenta? Él nunca había ido a Roma, pero quería ir, quería llegar. Les escribe que en algún momento va a llegar. Él pensó que iba a llegar de la misma manera que lo había hecho en los otros 3 viajes misioneros anteriormente, pero llegó esclavo, llegó como un preso por causa de Cristo. El Señor llegó en la condición de prisionero, pero llegó. Pero antes de llegar, en los tiempos de él anhelaba, deseaba estar con sus hermanos allá en Roma. ¿Para qué? Y esto es lo que el Señor ha colocado en mi corazón, y quiero que usted tome su Biblia y vamos desmenuzando un poco lo que hemos leído. Dice el verso 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, entre paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado, cierro paréntesis, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y era el deseo de Pablo de estar con los griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Quiero leer el 15 también, que dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuál era el deseo de Pablo para llegar con ellos? Trabajar con ellos, estar con ellos para ver y recibir un fruto, y también el anunciar el Evangelio. El deseo de Pablo, donde quiera que estuviera, era llegar con el Evangelio. Y en este contexto del Evangelio yo quiero compartir 3 puntos con ustedes. Un punto lo dice el verso 14, y en la última frase dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Quiero que me entienda esto. El anhelo de Pablo era llegar con la buena nueva, llegar con la buena noticia, para que la iglesia también tenga un fruto aceptable, como el Señor espera de nosotros también. Permítanos el Señor que tanto de la iglesia de Peumo, la anfitriona, de las Cabras y de San Vicente, esta jornada
el Señor se agrade de nosotros y sea un fruto agradable, y que fruto de labios, de corazón sincero, con gratitud, con devoción, y sea esta jornada un perfume agradable ante el trono de la gracia. Podamos decirle al Señor: Señor, recibe mi adoración en esta tarde. Amén. Pero frente al evangelio en sí, que es la buena noticia, el Pablo, lo primero que él menciona, él que trabajaba más que todos nosotros, él que en algún momento fue apedreado por causa de Cristo, y que si usted y yo hubiéramos sido apedreados, lo más probable es que hubiéramos tomado licencia. El Señor nos hubiera dado unos 11 o 30 días de licencia para recuperarnos, porque eso no hubiera pasado. No, pastor, estoy enfermo, deme una semana. Estoy contagiado, deme algunos par de días. Pablo, muerto, porque todos lo consideraban muerto. Pablo, él al otro día le cura las heridas en el momento, y al otro día parte a la otra ciudad. ¿Para qué? Para no descansar, sino seguir predicando. Pablo, la pasión de él era predicar a Cristo el Señor. Y aunque trabajaba más que todos nosotros, mire lo que él dice en relación al evangelio: soy deudor. Y eso es el primer punto que el Señor ha colocado en mi corazón para usted. ¿A qué se refiere Pablo con que soy deudor? Era tanto lo que él había recibido, esta revelación, como el Señor se le había aparecido. Era tanto su amor, su pasión de llegar con el mensaje de Cristo el Señor, que él llega a decir: soy deudor. Y a todos, no solamente a un grupo seleccionado de judíos, porque él donde llegaba, a los primeros que predicaba, era a los judíos. Donde ciudad que llegaba Pablo, llegaba a una sinagoga a los judíos, pero también a los gentiles, a los griegos y a los gentiles, a los sabios y a los no sabios. Es decir, llegar con el evangelio y la buena nueva a todos. Y yo no sé si usted tiene este espíritu. Y es lo primero que el Señor ha colocado hoy en mi corazón, en este tiempo de 40 años, de sentir esa necesidad de urgente que el mensaje del evangelio tiene que llegar. Y no tener entre comillas, la satisfacción de decir: sí, vamos avanzando, sí, estamos de aniversario, sí, estamos haciendo cosas. Pablo va más allá. Él dice, en relación al mensaje: soy deudor. Soy deudor, es decir, necesito llegar a todos. A todos. Peuminos y peuminas. Siente, y también la iglesia vecina y nosotros, sentimos la necesidad de llegar con el mensaje del evangelio a todos y a todas. Lo siente como una deuda que hay en su corazón para aquellos que todavía no han sido alcanzados. Pablo está diciendo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Hay gente, incluso hay iglesias también que solamente a un segmento de la sociedad quieren llegar. En lo posible, todos los que tengan solamente estudios, todos los que tengan cara bonita, y solamente a un segmento. Miremos a Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios, porque hay gente que solamente en la iglesia quiere tener gente culta, y a gente no culta. Soy deudor. Tengo que llegar con el mensaje del evangelio, porque ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Díganlo si usted lo sabe. Díganos si lo sabe, si usted cuando leyó aquí, sí, yo le escuchaba este mensaje. No, si sé lo que dice. Usted sabe lo que es el evangelio. ¿Y cuál es el poder de Dios? Que Cristo lo dice Corintios 15, lo dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Porque ese es el mensaje de salvación. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. ¿Qué significa el evangelio? Eso es poder de Dios. Eso es poder de Dios, porque el Señor resucita. Y todos los que estamos aquí estábamos muertos en delitos y pecados, y hoy día veo una iglesia, veo corazones vivos. Veo corazones vivos que estamos celebrando 40 años a Cristo el Señor. Hermanos y hermanas, si estamos aquí es por causa de Cristo. Si estamos aquí por causa de Cristo, porque Él nos salvó, el poder del Señor nos alcanzó y su gracia nos ha caído a nosotros, y Él nos ha dado vida y salvación. Por lo tanto, es poder de Dios.
Porque ¿quién más puede cambiar un corazón? Voy más allá. ¿Quién puede dar vida a un muerto? Y ya lo dije, su palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y el poder de Dios es que Él nos dio vida. Y vida para salvación. Pero el primer punto en este poder del Evangelio es que tenemos un Evangelio poderoso. Hermano y hermana, tenemos un Evangelio que es poderoso. Que nosotros lo hemos racionalizado mucho, sí, y yo me hago cargo de esto. Me hago cargo. Sí, el Evangelio es razonable, pero nosotros lo hemos racionalizado mucho. Y al racionalizarlo mucho, lo acomodamos a nuestra sabiduría. Escúcheme bien, lo razonamos y lo traemos a nuestra sabiduría y limitamos lo que el Señor quiere y puede hacer. Y este es un llamado, porque el Evangelio es poder de Dios y para salvación. Y en relación a esto, Empéomo sienta en su corazón lo que sintió Pablo: soy deudor. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que llegar al sector de clase alta por aquí, pero también tengo que llegar con el mensaje a la villa o a la población que es más vulnerable. En Las Cabras, ya una villa relativamente media, tengo que llegar a La Rosa, pero también tengo que llegar a Las Catalinas. En San Vicente, tengo que llegar a la población Magisterio, la villa Magisterio, pero también tengo que llegar a la Manuel Ford. ¿Por qué vamos a llegar solamente a los cultos? ¿Por qué solamente vamos a seleccionar y no vamos a llevar el mensaje que trajo Cristo? Y que también Pablo dijo: así como yo lo aprendí de Cristo, apréndalo también de mí. Hermano y hermana, primer punto: soy deudor. Y esto ha colocado el Señor estos 40 años para nosotros también, que cumplimos 49, y para ustedes Las Cabras. Soy deudor del Evangelio. Primer punto, mire lo que dice el verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él no solamente era el deseo, sino junto con ser deudor, porque hay gente que tiene buenos deseos, pero no los concreta, no los materializa. Y él dice: soy deudor, pero también debo anunciarlo. Y ese es el segundo punto. Usted nunca va a anunciarlo si primero no siente la necesidad. Hermano, hermana, si usted no siente la necesidad de que otros tengan salvación, es decir, no siente usted que es deudor, no va a poder entregar la buena noticia. ¿Por qué nosotros guardamos silencio? ¿Por qué nosotros no anunciamos? ¿Por qué nosotros no hablamos a otros? Es justamente porque no hay esa necesidad y ese pensamiento, es decir, tal como lo dijo Pablo, de ser deudor. Y él, al ser deudor, tenía todo el tiempo, toda la disposición, todo el deseo también para anunciar el Evangelio a muchos corazones. A muchos corazones. Y lo vuelve a decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, tal como lo dijo Pedro, que le costó mucho, un judío acérrimo, le costó mucho decir: ahora entiendo, porque hay que entenderlo. Mientras no lo entendamos, no lo vamos a hacer. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y nuevamente vuelve a decir: a todo el que cree, judío, porque de ahí viene la salvación, fue primeramente para ellos, pero también a los gentiles, a nosotros. Entonces, primer punto: soy deudor. Soy deudor. No le dé lo mismo. No es que sí, mi familia está bendecida, sí, el Señor me ha prosperado, sí, yo tengo que aportar, sí, en la iglesia puedo servir aquí internamente, pero sintamos la necesidad de que muchos conozcan a Cristo el Señor. Muchos. Mire, permiso, hermano Daniel, trabaja en salud. En pandemia, como pastores, antes de la pandemia nosotros podíamos entrar al hospital.
podíamos entrar. Yo por lo general iba a cualquier hora, a veces a las 9 de la mañana, a veces a las 9 de la noche, usted es testigo. Uno en el silencio va, uno no anda publicando que va, no, anda nomás, va. Pero en pandemia, por protocolo yo no pude entrar. Pero él es funcionario de salud. Y nuestra hermana también trabaja en el tema de salud, ahora en temas de casa, va por casa. Donde yo no puedo llegar, él sí podía llegar. Y hasta el otro día, a través de ustedes quiero honrar al Señor, me decía mi pastor, no, él está en ese CESFAN, pero yo todavía sigo yendo al hospital. Porque está el hospital y está el CESFAN. Me decía, yo todavía sigo yendo al hospital. ¿Cuál es el ministerio de ellos como familia? Ir a los enfermos terminales, a los que le queda 1 minuto, 5 horas. Y el mensaje, si el Señor quiere sanarlos bien, pero el mensaje es salvación. Salvación. Qué bueno que vinieron porque a través de ustedes quiero colocar esa necesidad. Soy deudor. En el área que el Señor le dio a ellos, en mi área, en su área, donde usted está. Donde usted está, no va a llegar el hermano que está al lado. Donde usted está, sintámonos deudores de la gracia, de la salvación, del evangelio que es poder de Dios. Pero también anunciémoslo. Anunciémoslo. ¿Y cuál es el punto más complejo que tiene la iglesia, sobre todo en este tiempo? Justamente lo que dice Pablo en el verso 16. Él expresa, porque no me avergüenzo. Y este tercer punto, el punto principal frente a tanto poder, frente a tanta salvación, frente a tanta gracia, frente a tanto regalo del cielo, y nosotros nos avergonzamos. Pablo dijo, porque no me avergüenzo. Mi pastor en una consulta, hoy día dentro de lo rápido que andaban, igual alcancé a ver un video, salieron a tocar guitarra, así, a evangelizar. Qué bueno que salieron ayer. Qué bien. Me alegra. Es que hay que buscar las formas. El fondo es el mismo siempre. El mensaje de salvación va a ser siempre el mismo. El cómo, tenemos que ir acomodándonos a los momentos, los tiempos. De esta manera, por las redes, por esta forma, por allá, de persona a persona, en las casas, ya no podemos. Y quizás alguna vez, si así como vamos con la nueva Constitución, nada de raro porque hoy día andaba yo justamente ahí donde se va a escribir la propuesta de la Carta Magna. Y también estaba la presidenta, doña. Y lo que se viene, sí, libertad religiosa. Pero libertad religiosa, a usted no le van a prohibir su fe. ¿Cuál es el problema? Vívala privadamente. Es decir, en la calle no hable. El pastor Aldo en Francia nos contó en sus conferencias años atrás. Algo tan básico como salir a cantar ayer no va a poder ser. No va a poder ser. Si se aprueba y hay un sector fuerte que quiere colocarlo, no un Estado laico, sino un Estado laicista como el de Francia. Laico, el Estado no se mete, pero vive en su fe. El Estado laicista prohíbe, nos van a prohibir todo. Su fe, vívalo privadamente. Hermano y hermana, cuando vinieron los jóvenes aquí, con pancartas salieron, ¿cierto? Con pancartas, yo me acuerdo en la foto con los jóvenes también, porque para no tener contacto, ¿cierto? Evitar eso. Nada público eso se va a poder hacer si se viene un Estado laicista. Laico, sí. Laicista, no. En Francia está. Y todo lo que está en Francia, todo lo que está en España, todo lo que está en Estados Unidos, en fracción de días, de minutos, llega aquí a Chile. ¿Sí? Nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué le hablo de esto? Es lo que estamos enfrentando. Hermano y hermana, soy deudor. Hermano y hermana, hay que anunciar. Hermano y hermana, iglesia querida, deseche el Señor y quite usted también, pero el Señor, su Santo Espíritu que está aquí con nosotros en esta jornada, nos dé poder. Porque si hay algo que necesita la iglesia es poder de Dios.
Porque con el poder de Dios, toda vergüenza, todo temor, todo espíritu que hay en nosotros, sí nos da vergüenza. ¿Para qué venimos con cosas? Hemos guardado silencio, sí. Tenemos que reconocernos también. Somos deudores. Puede decir conmigo, somos deudores, sí. Yo siento la necesidad de que soy deudor. Hay que anunciar el Evangelio. No nos avergoncemos. Hermano y hermana, créame, en el nombre del Señor, nosotros hablamos de Él. El poder de Dios va a estar en nosotros. Porque el Señor colocará la palabra oportuna para que nosotros no guardemos. Porque el Evangelio es lo más hermoso que el hombre y la mujer puede recibir. Por tanto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Miren, me voy a confesar con algo para terminar. Le iba a hablar de la justicia de Dios, pero ahí hubiera tenido otros 20 minutos. Pero el Señor nos ha dado estos minutos justamente para decirnos estas tres cosas. Conmigo, repítalo. Soy deudor. Hay que anunciar. Y no me avergonzaré. Lindo desafío para estos 40 años. Lindo desafío. Tómelo, recíbalo, porque viene del cielo. Iglesia, tómelo, tome tú este desafío. Soy deudor. He de anunciar, es decir, he de hablar, he de enviar mensajes, he de escribir en papel, en las redes, he de anunciarlo. Pero también, si muchos de nosotros hemos tenido vergüenza, creo que el Señor en esta tarde, con su palabra y con el poder de su palabra en su Santo Espíritu, quitará de nosotros toda vergüenza, porque su poder, a través de su palabra y su presencia que es viva y es real y que está aquí, nos dará de nuevo valor y autoridad para hablar de Él, porque no hay cosa más hermosa que el Evangelio de Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Colóquese de pie. Los años pasan muy rápidos, muy rápido, muy rápido. Hermanos y hermanas, la vida se nos va, pero muy rápido. Todos nosotros tenemos proyectos personales, familiares, y frente a eso trabajamos, nos sacrificamos, nos movemos, y tenemos que seguir haciéndolo. Sí. Tenemos que seguir focalizándonos en qué el Señor ha colocado en nuestro entorno, en nuestra responsabilidad. Viva usted solito, solita, viva con dos, o sea, más núcleo familiar, en nuestro proyecto, y lo vamos a seguir realizando. Si una cosa no quita la otra. El punto es que nos hemos focalizado mucho y le hemos dado mucho énfasis a ese proyecto. Y lo más importante, que es la salvación de un corazón que no le conoce, que puede ser sabio o no sabio, de condición económica alta o muy baja. El mensaje del Evangelio lo hemos abandonado. Por lo tanto, en estos 40 años, insisto, donde hay muchos sin Dios, sin fe, sin esperanza, el Señor quiere usarle a usted. ¿Quiénes somos nosotros? Sencillos. Pablo lo dijo más adelante: lo vil, lo menospreciado, lo que no era, lo no mucho culto. Esos somos. Pero a Él le ha placido darnos salvación a nosotros. Pero también hoy el Señor, en este aniversario, y hoy jueves 28 de octubre del año 2021, siendo las 9 de la noche con 22 minutos, el Señor te dice: iglesia, eres deudora. Iglesia, anuncia mi nombre. Iglesia, no te avergüences de mí, porque aquel que me confiese delante del Padre, yo le confesaré delante de los ángeles también. Iglesia amada, siente pasión por Cristo el Señor, siente pasión por el Evangelio, siente pasión por las almas perdidas, porque así como Él te amó, el Señor también ama a aquellos que están sin Él. Somos deudores, anunciemos su nombre y no nos avergoncemos, porque en Cristo el Señor hay poder, y poder en abundancia.
necesitamos poder. Por su palabra y su Santo Espíritu, Él en esta tarde nos dé poder. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, hoy honramos tu santo nombre. Muchas gracias por esta bondad. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, mi Señor, por este tiempo que nos invitas, mi Señor, a fin de nosotros, mi Señor, tener la noción de que sí somos deudores, de que sí vamos a hablar de ti, Señor, y por sobre todas las cosas también vamos a quitar toda vergüenza. La pregunta es, ¿y vergüenza qué? Si eres tú el que nos das todo, mi Señor. ¿Vergüenza qué si eres tú el que nos has bendecido? Iglesia, ¿vergüenza aquí a quién? Si nuestra honra es servirte a ti, tal como lo escribió el poeta. Mi honra es servirte a ti, Señor. Por lo tanto, iglesia amada, como una sola iglesia en este tiempo, nos levantamos para hablar de ti, para dar a conocer el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todos los peuminos, a todos los sanvicentanos, a todos los cabrinos, a todos los de la provincia de Cachapoal, a todos los de la región de O'Higgins, y también, tal como alguna vez fue profetizado, que Chile será para Cristo. Por lo tanto, Señor, abre la boca de los niños, abre la boca de los señoritas, de los adolescentes, da valor a los jóvenes, mi Señor, a los adultos que han guardado silencio, se empiece a abrir su boca también, mi Señor, a los adultos mayores que quizás ya la fuerza no es la misma, dale valor y vigor también para hablar de ti, Señor. Tu Santo Espíritu inyecte poder y confirma esta palabra, inyecta unción del cielo y poder del cielo para dar testimonio de ti por Cristo nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Honremos, glorifiquemos, enaltezcamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Termino. Pablo, él muchas veces pidió la oración a todos sus hermanos. ¿Para qué? Para que el Señor use sus labios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Me dirijo solamente a los peuminos, iglesia de Peumo, que aquí en Peumo la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada en todo el sector urbano y rural. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada como uno solo de Las Cabras y San Vicente. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada en nuestras comunas también, para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios nos bendiga por esta hermosa palabra que Él ha tenido para nosotros el día de hoy. Porque hay poder en el Señor, porque